¿Cómo están, queridos estudiantes, colegas? Un gusto saludarlos. Buen inicio de semana, que sea una semana productiva para cada uno de ustedes, en lo personal, profesional, pero también en lo académico, ¿no? Bueno, el sábado nos adelantemos un poquito a ver cómo era la consigna de esta tarea, pero ahora vamos a hablar de conceptos que nos van a ayudar a complementar todo esto que estamos viendo, ¿no? Y la relación que tiene esta materia que es transversal, le decía, para las distintas carreras y modalidades de la universidad. Es nuestra segunda semana de deontología y prosocialidad. Y nada, agradecidísima por su predisposición. El día sábado fue un momento muy importante para conocernos, para reconocer también las habilidades que ustedes tienen, para acompañarlos también en ese sentido y para también aprender de ustedes, ¿no? Que eso también para mí es importante y esencial. Eh, Cotton apellida el autor que dice que uno tiene que aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces, eso es importantísimo. Y en ese sentido, en este constructo de personas profesionales que estamos haciendo, es que me veo en la posibilidad de reforzar un poco de conceptos que ya conocemos, conceptos que quizás no hemos escuchado antes, pero va a ser importante relacionarlo con nuestra vida diaria, pero también con la académica, ¿ya? Eh, Ahora me voy a permitir compartir eh, con ustedes la pantalla para iniciar a hablar un poquito de de estos nuevos conceptos o conceptos que conocemos y vamos a reconocer ahora, ¿verdad? En ese sentido, voy a ampliar y voy a presentar. Segunda semana y vamos a empezar a hablar de un concepto fundamental. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué conocen ustedes por derechos humanos? Esa es una pregunta que va a quedar en el aire y quizás ya la vayamos contestando con este concepto, ¿no? Eh, bueno, los derechos humanos son los derechos naturales que cuidan mucho a la persona en sí, ¿no? Al ser humano. Y esto viene desde la antigüedad, no es que se da en este siglo, no es que se da reciente, ¿no? Se va trabajando durante muchos años y muchas situaciones que han ido pasando en el entorno a nivel mundial y global que hacen que los derechos humanos se fortalezcan, ¿no? Que se busque cuidar la integridad y la dignidad de las personas, ¿no? Eh, Nacen los derechos humanos modernos al final de la Segunda Guerra Mundial, eh, que esta guerra hizo replantear cómo se estaba llevando la convivencia entre personas, ¿no? Ustedes saben que hubo personas que tuvieron que salir huyendo de a distintos lugares del mundo, ¿no? Y poder refugiarse de algo que buscaba cambiar en ese entonces, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue un hito muy importante de la historia, pero consigo trajo muchos cambios, ¿no? Entonces, y sobre todo, era dar la respuesta a toda esa atrocidad, como está aquí en la diapositiva, que fueron cometidas. Violaciones, ¿no? Físicas, pero violaciones de libertad, violaciones de derechos, injusticia, ¿no? De ahí nace, por ejemplo, el diario de Ana Frank, cómo fue tratada ella en este desenlace de la Segunda Guerra Mundial, que es importante también saber que se vulneraron sus derechos. Pero a partir de eso, hay otra dinámica, ¿no? Y nos hace replantear cómo debería llevarse esto. Pero, ¿qué son los derechos humanos?
Dice que es un conjunto de principios, libertades, garantías fundamentales que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser humanos o de tener vida en, en este espacio, ¿no? Que es la Tierra, que es Santa Cruz, Bolivia, que es el mundo, ¿no? Sin importar ni su nacionalidad, raza, sexo, religión, lenguaje, lengua, ideología, política o cualquier otra condición. Dice, ¿no? Estos derechos protegen la dignidad, ¿no? Protegen la libertad, la igualdad, la equidad, que no está aquí, la justicia, y son reconocidos y garantizados por el Estado. En nuestro caso, si nos situamos a donde pertenecemos, tendría que ser nuestra constitución política del Estado y las leyes que emergen de esta que nos ayuden a reconocer y garantizar nuestra integridad, ¿no? El día sábado hablábamos un poquito de la ley 045, que es la ley de la discriminación, ¿no? Contra la discriminación y el racismo. Hablábamos de la ley 548, que es el Código Niño-Niña Adolescente, que cuando se vulneran estos derechos, hay entes reguladores que nos acompañan a trabajar estas normativas, ¿no? También nos dimos cuenta que ustedes tienen un código deontológico, ¿no? De la carrera de Derecho, que está normado, que es una norma específica, porque nos dimos cuenta también que parte fundamental cuando hablamos de ética, cuando hablamos de deontología profesional, son las normativas que tenemos a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? ¿De dónde nacen y cómo nacen los derechos humanos? Pues hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y que se interpreta a nivel global, ¿no? Donde están fundamentados los valores, los principios que orientan, como veníamos diciendo en la anterior diapositiva, a la dignidad humana en todo el mundo donde nos encontremos, ¿no? Pero nos dimos cuenta el sábado que también va a valer se va a deber a la cultura, a las costumbres que tiene cada región, cada lugar, cada comunidad, cada sitio donde se encuentre conglomerado gente, ¿no? Y bueno, eso tiene gran peso jurídico, político y en el ámbito nacional e internacional, ¿ya? Porque hay leyes y tratados, que lo vamos a ver más adelante, que han hecho también parte fundamental de este proceso de hablar de los derechos humanos, ¿no? Y de reglamentarlos sobre todo. ¿Cuáles son las bases para el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y vamos a hablar del derecho universal de los derechos humanos que se ha inspirado en tratamientos vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que se vinculan con otros países, que se vinculan a nivel mundial, ¿no? Y estos han sido pactos internacionales, ¿no? Que habla de derechos civiles, de derechos políticos, ahí podríamos hablar de democracia. Hablábamos el sábado de las perspectivas de cada uno de los integrantes de este curso, desde cómo vivimos y sentimos distintas acciones y reacciones que hay en nuestro entorno, ¿no? Porque eso va a depender de nuestra cultura, de lo que nosotros hemos estudiado, de lo que hemos aprendido, ¿no? Pero hay tratamientos vinculantes con otros países que de repente nos hacen trabajar de igual manera. No se olviden que hay una ley madre en cada país. Esa ley madre también es una ley que ayuda a vincular esto desde lo civil y lo político. Los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales hacen también una forma fundamental de los derechos humanos, ¿no? Como hablábamos ese día, ¿no? Estamos en la globalización. Ahora no solamente en el Estado Plurinacional de Bolivia hay bolivianos, ¿no? También tenemos hermanos que llegan de otros países y se vinculan con nosotros. Adoptan o se adaptan a la legislación, a las costumbres, a las normativas
de donde ellos llegan a ser parte, ¿no? Pero hay tratados internacionales que nos ayudan a trabajar de mejor manera. Por ejemplo, ¿no? Que ellos puedan tener su situación migratoria en orden, ¿no? Entonces nosotros nos comunicamos con los distintos mecanismos que los defienden desde sus países y se alían con con el nuestro para poder seguir trabajando, ¿no? Son protocolos de fuerza legal, dice, ¿no? Y importantísimo tener en cuenta esto. Y más aún en ustedes, que es una carrera que está llena de normativas, ¿no? Algo fundamental que no debemos olvidar, ¿no? Los derechos universales y los derechos humanos es una brújula ética, es aquello que nos dice el norte a donde nosotros nos vamos a dirigir, ¿no? Porque tiene normativas, estas normativas pueden ser universales, ¿no? Como el derecho a la vida, derecho a la educación, no solo se da en Bolivia, sino se da a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso también es importante. No pierde vigencia en el tiempo, porque no podemos decir, bueno, en Bolivia vamos a pedir que haya derecho a la educación de tal año a tal año, ¿no? Eso tiene que ser una constante. Además, es parte de nuestro crecimiento como nación, ¿no? Eh, Hay nuevas interpretaciones, claro que sí. ¿Por qué? Porque los contextos lo sugieren. La política de hoy no es la misma política que había hace 20 años atrás, hace 30, hace 40. Esto va cambiando. Hablaba un poquito el sábado y le decía, el aprendizaje es dinámico, pero la vida en sí misma es dinámica, porque hay eh, distintos momentos de política coyuntural que vienen a colación y que hacen que esta dinámica cambie, ¿no? Y hay nuevas interpretaciones, se responden nuevos desafíos, se trabaja en ese sentido, ¿no? Y eso es muy importante. A partir de los derechos humanos, empezamos a hablar de un nuevo concepto. ¿Qué es la bioética? ¿No? Son conceptos nuevos, quizás son conceptos que ustedes ya habían desarrollado, que ustedes ya conocían. Eh, en esta instancia, son conceptos que van naciendo de esta nueva dinámica, ¿no? Contextuales, de lo nuevo que aparece en la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí son conceptos que nos van a ser de manera fundamental en nuestra formación profesional y cuando estemos ejerciendo la profesión, nos van a movilizar y nos vamos a dar cuenta que esos conceptos no solamente estaban enmarcados para la materia, sino que es algo que se vive y se convive, ¿no? Entonces, ¿qué es la bioética? Es una disciplina que estudia los problemas éticos surgidos en el avance de la biología, ¿no? La medicina, la tecnología y las ciencias de la vida en general, ¿no? Y eso no atañe solamente a la carrera de medicina, eso también es importante para las distintas profesiones, en este caso para su profesión, por ejemplo, ¿no? El derecho. Ustedes me dirán, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con la medicina, con la biología? De repente habrá casos que tengan estas problemáticas a resolver con estos nuevos conceptos, ¿no? Que quizás no son tan nuevos, sino que no se los tomaba en cuenta y llegado el caso había que hacer la relación, ¿no? Entonces habría que hacer ese análisis, ¿no? Pero esta ciencia se encarga de analizar y orientar, dice, las decisiones en situaciones donde se pone en juego la vida, ¿no? La salud, la dignidad de los seres vivos. Y ahí ya no es solamente de los derechos humanos, sino hablamos de los seres vivos en general, ¿no? Y obviamente, especialmente nosotros como personas. ¿Qué es la bioética? ¿No? Es aquello que se trabaja en proteger, acompañar, ¿no? Tecnología, medicina, salud. Pero, ¿qué promueve la bioética? Promueve el respeto por la vida humana, la vida animal,
especialmente en contextos médicos y científicos y tecnológicos. Eh, el sábado, así, a grosso modo, les di un pequeño ejemplo de lo que era la bioética, por ejemplo, en este respeto a la vida animal, ¿no? Les decía que muchas empresas cosmetológicas empezaron a hacer, por ejemplo, eh, el testeo o ver cómo iba en la piel de los animales y si funcionaba, la probaban en pieles de personas, ¿no? Del ser humano, pero se dieron cuenta, hubo un movimiento ahí que se dio cuenta que se estaba dañando a los animales. Nos vamos a ir un poquito más atrás en la historia, ¿no? Para poder entender el comportamiento humano, se hicieron distintos investigaciones, se hicieron distintos experimentos y se experimentaba de manera directa con las personas. Y esto estaba siendo no ético porque se estaba dañando la salud, ¿no? Entonces, no había un respeto a la bioética, ¿no? Que era un concepto que no lo conocíamos como tal, ¿no? Orienta las decisiones difíciles como donación de órganos, la eutanasia, el aborto, manipulación genética, ¿no? Todo esto tomado en cuenta desde la perspectiva de la ética, los valores, ¿no? Eh, que están tanto los valores personales como los profesionales, ¿no? Estamos tocando temas muy complejos en el área de salud. Eh, Vamos a poner una situación, me gustaría que sea un debate el día sábado, de qué pasaría si una persona se accidenta y se necesita donar sus órganos. O sea, ¿se puede dar? ¿Qué haríamos, no? Ahora esto ha avanzado en el tiempo, obviamente, ahora ya uno puede hacer una carta dirigida y diciendo que va a donar una vez haber fallecido, donar tus órganos para quien le sea necesario. Pero también está la familia. ¿Qué pasa si la familia no quiere que esto se dé? Es un tema muy complejo la eutanasia, ¿no? Para las personas que están en un cáncer terminal, por ejemplo, o una enfermedad que les produce mucho dolor, ¿no? Hay países que ya han trabajado en el desarrollo de la eutanasia, es desde su perspectiva, desde su moral, ¿no? Desde cómo creen ustedes que se daría esto, ¿no? Son temas muy importantes. Lo tomamos en cuenta, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Lo hablábamos con los compañeros. Eh, Cuán difícil es entender esta situación, ¿no? ¿Qué pasa si, y se ha dado mucho, ¿no? Películas, novelas, quizás en la vida real también casos así muy imponentes de que se pueda manipular eh, información genética, ¿no? Inclusive material genético que hagan, ¿no? Distintas cosas, ¿no? Entonces, todo esto se enmarca desde la perspectiva de mi código deontológico, ¿ya? Desde la ética profesional. Protege la dignidad y los derechos del paciente, en especial cuando se trata de una situación vulnerable. Y lo hablábamos también, ¿no? Ya nos íbamos adelantando a estos conceptos en ese sentido. Lo hablábamos, hasta dónde y cuándo puedo mantener la confidencialidad de un paciente, si es menor de edad, eh, si tiene algún trastorno, si es que me ponen al otro lado a mí a juzgar o no, ¿no? Cuando hablábamos del juez, igual para que lo tomen en cuenta. Favorece una investigación responsable, ¿no? Porque nosotros en busca de esa verdad vamos a investigar, vamos a indagar, que ese es el principio principal, ¿no? En el caso de todas las profesiones, pero más aún en esta que nos trae a colación, que es la de derecho, el buscar la verdad, ¿no? La veracidad de los hechos para un juzgamiento equitativo, real, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Tomando en cuenta que la bioética nos hemos dado cuenta que es una disciplina transversal, no solamente en el área de la medicina, sino nos va a dañar a ustedes como futuros profesionales en derecho,
se involucra la vida, la dignidad humana, también el medio ambiente, los derechos. ¿Cómo lo aplicaríamos en su ciencia, que es el derecho? ¿No? Legislación sobre los derechos del paciente, hablábamos del aborto, la reproducción asistida, la eutanasia, confidencialidad médica, paciente, ¿no? Proteger el eje principal para ustedes como futuros profesionales en derecho, proteger el derecho humano en temas bioéticos, ¿no? Y ahí ya se está fundamentando en temas de salud que no dejan de ser importantes en el área del derecho. Y ahora vamos a hablar un poquito del medio ambiente, ¿ya? Eh, Aquí hay eso. Voy a, voy a irme un ratito a ver qué pasó con mi diapositiva. Pasa hasta en las mejores familias, dicen. Eh, Gracias por la espera. Ahora nos toca hablar un poquito del medio ambiente o la ética ambiental, que es una rama que estudia la moral relacionada con la naturaleza, la del ser humano con la naturaleza, ¿no? Eh, Cuando nos preguntamos si está bien o está mal nuestro comportamiento hacia el medio ambiente y cómo proteger la vida de todas las formas existentes, no solo la humana, sino la que coexiste con nosotros. El sábado también tomábamos como ejemplo las quemas indiscriminadas que hubo hace meses atrás, que no se que solo iban en fin quizás de ganar tierra, de ampliar otras cosas, y no se pensó en la fauna, en la flora, en las vidas humanas, en las personas que por ayudar a los pobladores, también como los bomberos, los paramédicos, se enfermaban en esa situación, ¿no? Entonces se vulneró los derechos del medio ambiente. Y ustedes también tienen dentro del derecho, el derecho medioambiental. Ustedes van a trabajar en apoyo a esto, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son los principios éticos aplicados al medio ambiente? La responsabilidad, actuar cuidando los recursos naturales, que ahí se me viene la ABD, por ejemplo, ¿no? Que ustedes también pueden hacer sus litigaciones en sentido de cuidar y preservar reservas forestales, perdón, ¿no? La justicia, que es evitar que los más pobres o las personas que tienen menos recursos o se encuentran en lugares, comunidades muy alejadas, sufran daños ambientales, ¿no? La solidaridad intergeneracional, que es importante, no solamente ver que las generaciones pasadas van cuidando esto, sino también nosotros como futuras generaciones o las generaciones que estamos en ese proceso, seguir apoyando esto, ¿no? Eh, y proteger esta hábitat para las personas que vienen, para las generaciones futuras. Por eso es que se habla tanto del respeto a la vida, no solamente la vida humana, sino toda aquella clase de vida que exista en nuestro planeta, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro sitio, ¿no? La precaución, ¿no? Y hablar de todos estos riesgos que nosotros como hombres, hombres y mujeres, ocasionamos a la naturaleza y poder restaurar esto, ¿no? Es importante. Eso es parte fundamental, ¿no? No solo como profesionales, sino como personas. ¿Se imaginan si no cuidamos el medio ambiente, si no botamos la basura en el lugar adecuado, ¿no? Si no vamos trabajando nuestros valores, esas virtudes que nos van a hacer mejores personas? Otro concepto fundamental es la cultura de paz, ¿ya? La cultura de paz eh, ha hecho que cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, esto cambie. Lastimosamente, en pleno siglo XXI, en una etapa moderna, eh, aún no hay una cultura de paz en otros países, ¿no? Se está trabajando se han tergiversado esos valores y se está tomando en cuenta otras instancias, ¿no?
Ya nos tocará tocar ese tema el sábado y hablar un poco de esto cuando ustedes hagan la lectura de sus cuentos. Eh, la cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y formas de vida que promueven resoluciones pacíficas de conflictos, ¿no? El respeto por el otro, ¿no? Hasta dónde me respetan, yo también respeto, ¿no? El respeto a los derechos humanos, a la justicia social, a la equidad, ¿no? A la convivencia armónica entre las personas, las comunidades, los pueblos, ¿no? Los países incluso, ¿no? Este concepto fue promovido especialmente por la UNESCO, ¿no? La Unión de Naciones Unidas, ¿no? Que se conforma y se declara en un plan de acción sobre la cultura de paz en 1999. Y se trata de trabajar en este concepto porque es parte fundamental de la convivencia del ser humano. La cultura de paz es muy importante porque nos enfrentamos a la violencia, a la discriminación, a las guerras, a la intolerancia, a los conflictos sociales. Si bien esos son parte del momento cultural, del momento político, pero hay que saber hasta dónde llegar, cómo nosotros podemos cambiar, en este caso, desde su profesión, estas irregularidades, ¿no? Porque hay que construir una sociedad pacífica, que eduque en valores, ¿no? Como el respeto, la empatía, la cooperación, la justicia, que son parte fundamental de los derechos humanos, y porque la paz no solo es la ausencia de guerra, ¿no? No solamente porque no haya guerra estamos en paz, no, es la presencia activa de las condiciones dignas para vivir, ¿no? Me voy a ir un poquito a la ley 070, que es desde donde yo he podido leer e interpretar. eh, Hay un artículo específico que dice que la ley está dada para el vivir bien, porque habla de la convivencia armónica entre, en este caso, de esta ley, la ley 070 de Belino Siñani y Lizardo Pérez, que es la ley de educación, habla de la convivencia con la madre tierra, ¿no? Entonces, esa cultura de paz, de entender cómo coexistimos como personas, con seres vivos, con la naturaleza, con nuestro entorno, va a ser muy importante para nuestras futuras generaciones, desde nuestra profesión, desde cómo somos como personas. ¿Cuáles son los elementos claves para la cultura de paz? Esencial el diálogo de escucha activa, ¿no? Que es escuchar al otro y expresar ideas sin agresión, ¿no? Lo hablábamos también un poquito el día sábado cuando yo les hacía la consulta. ¿Qué era para ustedes si hay alguna diferencia entre ser crítico y crítico? ¿No? El crítico escucha, ve resolución de ese conflicto, expresa sus ideas, ¿no? Que eso es muy importante, parte de la cultura de paz. La justicia social, promover igualdad en entornos que sean necesarios y la equidad también, ¿no? De igualdad de oportunidades y los derechos humanos también iguales eh, en todos los ámbitos, salud, educación, política, ¿no? De eso hay que tenerlo en cuenta. Educación en valores, ¿no? Es muy fácil decir, se están perdiendo los valores, pero ¿qué hacemos nosotros desde el lugar donde nos encontramos para que estos valores vuelvan a trabajarse, vuelvan a ser una parte fundamental, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Trabajar en la no violencia, ¿no? Física, verbal, estructural, simbólica, ¿no? Ahora se está trabajando a nivel nacional un proyecto socioproductivo que es la no violencia, ¿no? En nuestro país hay una cifra muy alta de violencia contra la mujer, pero voy a decirlo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, creo que no solamente a la mujer se le vulneran sus derechos, sino que también a los hombres, ¿no? Que eso es parte fundamental cuando trabajamos equidad, ¿no? Eso es.
parte de lo que yo pienso, ¿no? Habrá que en ese debate que tengamos el sábado hablar un poquito de, ¿no? La solidaridad, la ayuda al otro, ¿no? No solo en contextos donde se puede aportar porque hay una necesidad, sino la vulnerabilidad, donde hay una necesidad latente, cómo trabajamos en esos contextos. Y la participación ciudadana de construir paz desde un compromiso social y una acción colectiva. Nace desde mi persona, pero como le decía ese día sábado también, la unión hace la fuerza. Podemos trabajar de manera eh, mucho más completa si trabajamos juntos. Una temática como la cultura de paz. Y en eso, en relación a eso, les agradezco mucho por su tiempo. Voy a dejar de compartir. Son conceptos fundamentales que creo que son importantísimos poder debatirlos, poder interiorizarnos un poco más, ser autodidactas y buscar en relación a esto, ¿ya? Eh, Nuestra actividad en relación a la ponencia de este video es es escribir un cuento, ¿no? Ahora voy a entrar a la plataforma para que ustedes puedan verlo. Está aquí. Ok, nuestra actividad, ¿no? Yo se los expliqué un poquito a grosso modo el día sábado. Es redactar un cuento. Les decía el por qué busqué esta dinámica, esta metodología o esta estrategia para poder trabajar estos conceptos. Porque una vez relacionando los conceptos, puedo trabajar en esa educación al otro a través de un cuento que puedo contárselo a cualquier edad, a distinta población, ¿no? Un cuento dirigido con un lenguaje, un contenido acorde a la edad. Por ejemplo, si pienso en un niño de 6 años, no voy a ser eh, tan estricto en el tecnicismo, ¿no? Entonces voy a buscar cómo es que este niño puede entender esta dinámica. Y les explicaba el sábado por qué de esta estrategia de aprendizaje. Porque en relación a esto, ustedes cuando salgan profesionales, para los que están estudiando esta su primera carrera, se van a encontrar en una situación con una distinta población. Entonces, el poder aperturar cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a dirigir a esta población, nos va a enriquecer de manera profesional, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, creo que esta es una buena situación de aprendizaje que podemos trabajar. Bueno, yo les sugiero la edad para hacer las adaptaciones del cuento, eh, que tenga un inicio, ¿no? Un nodo, una problemática y un cierre, ¿no? Y la idea es que podamos compartirlo el día sábado y nos enriquezcamos, perdón, todos con esa parte de las habilidades blandas que quizás las tenemos y no las reconocemos, o quizás ya tenemos reconocidas y vamos a compartir con el otro, que también es una forma fundamental de aprendizaje, ¿no? En ese compartir aprendizaje. Nada, les agradezco mucho por la atención. También, por favor, vamos trabajando la lectura del reglamento estudiantil, que va a ser un aporte fundamental para nuestra siguiente tarea, que ustedes vamos a ir avanzando y el sábado vamos a terminar de socializar, ¿ya? Que tengan una excelente semana. Eh, Vean cómo acomodar sus presentaciones en el tiempo para que no tengan problemas. Cualquier consulta vía WhatsApp no molestan su consulta. Mejor si la hacen de manera en el grupo para que todos, si es que tienen la misma
preguntas podamos hacer la resolución de esta para todos. Les agradezco mucho y que tengan buena semana y nos vemos el sábado.